Amén. Gracias, mi hermana Milena. Mi hermana Margot. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Muy buenas noches, mis hermanos. Una vez más aquí. Gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos, de poder compartir su palabra, de poder juntos discernir este mensaje de Dios que ya llega en la etapa de temas de las tentaciones. Creo que estamos llegando ya a su fin para entrar a otro proceso, ¿no? A otro grupo de temas. Y me ha tocado este tema llamado un deseo desmedido de los dones. Un deseo desmedido de los dones. Y para empezar, les voy a dar el concepto de lo que significa desmedido. Y dice así: desmedido o desmedida, que carece de medida, es exagerado o mayor de lo normal. En otras versiones, tener afán descontrolado en algo. Gloria a Dios, mis hermanos, y empezamos. Como diría la hermanita Jenny ahorita, bastante palabra. Y empezamos en 1 Corintios 2, versículo 12. Y el Señor nos habla en esta noche y nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su infinita bondad nos ha dado. Y en el capítulo 12 continúa diciéndonos: para recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que hace todo en todos. Y Dios ha dejado a cada uno una prueba de la presencia del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de todos. Y es el Espíritu que da a cada persona lo que él, mejor dicho, lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Bien, mis hermanos. ¿Por qué la palabra carismática? Hablando de los dones, es importante que sepamos, porque esta palabra la vamos a escuchar un montón de veces ahora. ¿Quién es carismático o carismática? Se refiere a una comunidad o a un grupo donde congregamos los que estamos iniciando una vida nueva en el Señor. Es una comunidad o grupo que se distingue principalmente por la disponibilidad y por la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Un grupo de oración, una comunidad orante, es el mejor lugar para que el Espíritu Santo dé rienda suelta a todos sus dones y carismas. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Es decir, esta disponibilidad también va acompañada de una donación, de una entrega, de un esfuerzo, de una preparación, de un estudio para que estos carismas puedan desarrollarse y tener una vida
vivida, valga la redundancia, a plenitud en el Espíritu Santo y en el ejercicio de los dones que Él nos regala. Los dones y carismas, mis queridos hermanos, son buenos y son, por lo tanto, deseables. Yo voy a dar datos, algunos, del autor de este libro, ¿no? Que ya acontecen más de 28 años, por decirlo así, pero que nos ha servido. Es como decir, la palabra no me sirve. No, Dios habla a todos para todos los tiempos. Dios es Dios de todos los tiempos y por algo permitió este escrito. Un tema que ha ido cambiando con el correr de los tiempos. Se han ido suscitando muchos cambios, algunos buenos y algunos que nos han causado mucha tristeza, ¿no? Los dones y carismas, como les decían, son muy buenos y son muy deseables. Y casualmente fue el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, quien a través de la Iglesia, es la Iglesia la que le da a estos dones el lugar que merecen. Es el lugar que le corresponde, propio del Espíritu Santo. Entonces, los carismas son dados para bien, para la edificación de nuestra iglesia, para el crecimiento de nuestra iglesia católica, la iglesia de Cristo, para el engrandecimiento de su iglesia y de todos los grupos y comunidades de oración que utilizan y hacen crecer estos carismas. ¿Y cómo lo van a solicitar? Con sencillez, con orden, tratando de buscar siempre el equilibrio. Y por más que usemos, por más que lo desarrollemos, no nos olvidemos de que el dueño de ellos, de los dones, es el Espíritu Santo, que los da cuando quiere y donde quiere, y como a él mejor le parece. Amén. 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 Pero aquí acontece algo muy importante. ¿Qué sucede cuando un servidor, cuando un líder, porque esto es para nosotros, para los que tenemos una misión, un servicio, ¿qué sucede? Cuando busca descontroladamente los dones espirituales, ¿qué sucede? Va a surgir un deseo desmedido de los dones que va a provocar que el Espíritu Santo, que actúa en libertad, porque no le gusta que lo fuercen, el Espíritu Santo en medio de esto se va a cerrar. La mano del Señor se va a cerrar. Ya Dios no va a tener uso de nuestra disponibilidad, ¿no? Por este deseo desmedido. En los comienzos de nuestra nueva vida, era normal, no era raro, que todo el mundo pidiera los carismas. Todos querían tenerlos, todos los querían desear, todos los querían tener. ¿Para qué? Pero cuando decimos desmedido, la diferencia está en que no lo hacían con un orden, sino en un afán desmedido, en un afán de tenerlos, más que para usarlos, para figurar, para pretender de que los tenían, ¿no? Y es así como que muchos que deseaban tenerlos creían que llegaban a un alto grado de virtud, ¿no? Otros asistían a sus grupos que no es con ese celo oculto de querer ver y expectar algo grande, algo maravilloso. Y mis hermanos, esto es parte de una madurez, de una inmadurez espiritual que ha ido entrando poco a poco a los grupos, que ha ido entrando poco a poco a la iglesia. Entonces es necesario una formación, una formación de vida,
una instrucción y un tiempo. Y también el Señor irá actuando en medio de ello en nosotros y nos irá sacando de este sueño, de esta ilusión, para llevarnos a la realidad. Los dones existen, no son ficción, son reales. Y tú y yo los podemos tener. Todos podemos ser agraciados con estos dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque benefician nuestras vidas. Al beneficiarnos nosotros, vamos a ser llenos de un afecto, de un amor, de una entrega, de querer compartirlos con otros. Vamos a beneficiar también otras vidas, mis hermanos. El verdadero motivo de nuestras reuniones, en nuestras asambleas, en nuestros grupos, debería ser la alabanza a nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Una oración de alabanza que no sea infructuosa, es decir, una oración de alabanza que no se clave en el deseo de estos dones, en llenarse de los dones pensando solamente en ellos, sino en el corazón del dador de los dones, que es el Espíritu Santo. Allí surgirá una alabanza en espíritu y en verdad. Allí surgirán muchos dones, muchos carismas. Allí se verá el cambio en nuestras vidas. Nuestras vidas irán cambiando, nuestras vidas se irán transformando, porque el Espíritu Santo estaría actuando y Él se vale de estos dones. Él los utiliza porque son para nosotros, a través de nosotros. Hermanos, es necesario que el Espíritu Santo vuelva a saciarnos, vuelva a darnos, vuelva a derramar, a suscitar sus dones. Estamos viendo muchas cosas extrañas que no son buenas para los creyentes, que no son buenas para nadie, para ninguna persona. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a soplar sobre la faz de la tierra. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a moverse con poder, mis hermanos, y que su fuego vuelva a encender nuestros corazones. Es necesario, mis queridos hermanos, porque el mundo, con todas sus ideas dañinas y embusteras, está trabajando en nosotros, aún en los que estamos en la iglesia, más aún en los que no lo están. Y esta tentación, esta desmedida, va a surgir, mis hermanos. ¿Y dónde se va a desarrollar más? De una manera atacante, de una manera mala, desastrosa. Va a trabajar casualmente en las iglesias, en los grupos de oración, en una misión tuya, mi hermano, mi hermana, en nuestro servicio, en nuestro llamado, tratando de interferir, tratando de sacarnos, diciéndonos tal vez, ¿para qué haces esto? No pierdas tu tiempo, no seas tonta, no seas tonto. Eso es para los que tienen tiempo. Eso es mentira. Eso es otra cosa que no es real. Y muchas cosas más te puedes decir. No pierdas tu tiempo. Hace falta tu presencia en tu casa. Llévate tu cama. Haz dormir al Padre. Si quieres, quédate. Cosas rarísimas, hermanos, escuchamos. Y es el enemigo que lo está haciendo a través, inclusive, de las personas más cercanas a nosotros. Es allí el terreno apto donde el enemigo de Dios, que se vuelve también nuestro enemigo porque seguimos a Cristo y le servimos a Él, va a tratar por todos los medios de sacarnos. Y este es un peligro, mis hermanos,
Porque el hecho de sacarnos nos lleva a un retroceso, a un retroceder. Y en este retroceder, tú te vas a ir enfriando, mi hermano. Y cuando te des cuenta, cuando quieras volver, te vas a sentir muy mal. Va a ser muy difícil, pero no imposible para Dios. Y si cuentas con la oración de tus hermanos, con la oración de tu comunidad, todo es posible para Dios, mis hermanos. Es que si tú estás en un servicio, es porque Dios te ha llamado, mi hermano, mi hermana. El llamado viene de Dios. Este llamado no es cualquiera. Tus hermanos han orado. Nuestros hermanos oran y consultan con personas muy maduras en la fe para saber si esto viene del Espíritu, para saber si ese don que tienes es un deseo humano tuyo o tal vez venga también del enemigo en nosotros, ¿no? Y quiera hacernos creer que lo tenemos. Por eso debemos estar alertas, mis hermanos. Cuando hemos recibido los dones, también el Señor nos dio un equipo de armas que tenemos que utilizar, como por ejemplo, la perseverancia, la paciencia, la oración personal, la instrucción, la formación. Perdón. Y también, cómo no, importante, la oración de tus hermanos. Con estas armas, mis hermanos, con esa fe firme que Dios te ha llamado, podemos vencer estas tentaciones que no van a faltar, mis hermanos, porque toda la historia del hombre es pura tentación. Tentaciones hay por todos lados. No hay comunidad, mis hermanos, no hay iglesia, no hay grupo tan santo que no dé lugar a las tentaciones. Solo tenemos que poner de nuestra parte y estar muy alertas, porque esta preparación no es para que tú la recibas y te vayas a tu casa. Ah, ya la tengo, ahora me empapo, me lleno, me instruyo. No, mis hermanos, el Señor hizo tu llamado no para que tú te beneficies nada más, sino porque vas a beneficiar a otros, como lo dije hace un rato. No son tuyos. Los dones son del dador, del Espíritu Santo, y te los dio con un fin, con una misión que el enemigo va a tratar como león rugiente, porque él no duerme, mis hermanos. Él no se cansa, está a las 24 horas del día tratando de sacarte, de interferir en tu misión. Lo hizo con Jesús. Y casualmente las tentaciones de Jesús se inician y se dan en su condición de siervo. ¿Y qué significa siervo, mis hermanos? Servidor. Y si yo hemos decidido servir al Señor, dice Eclesiástico 2, prepárate para la prueba. Y esto no nos debe asustar, mis hermanos. Hay hermanos que se asustan porque no les explican que Dios no tienta, pero sí permite las pruebas. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque a través de todas las pruebas, tu fe se va a robustecer y las van a ver de mucho calibre. Esto no te debe detener, porque la carrera ya fue empezada, ya iniciamos la carrera como una maratónica olímpica, como esa carrera que tienen los deportistas, ¿verdad? Así, una carrera espiritual, ya empezamos. Muchos quedarán atrás, muchos se desanimarán, otros se caerán, pero también se levantarán si están usando estas armas espirituales, si están en contacto en su comunidad con sus hermanos, en oración. Solo nunca, mi hermano, cuidado. Es para vivirlo en comunidad, en grupo. El Señor nunca dijo, ándate solo. Si no le dio a Adán la mujer para que no estuviera solo, igualmente a nosotros. No estemos solos.
Es un error, mis queridos hermanos, que nos puede dañar muchísimo. Y una vez que te levanta el Señor, mi querido hermano, sigue la carrera hasta llegar a la meta, como Pablo, ¿no? Era un ser humano, como tú, como yo. Pero él tenía muy claro la misión y pasó por pruebas difíciles, por pruebas muy difíciles, pero nunca perdió el objetivo. Nunca perdió el objetivo. Mis queridos hermanos, antiguamente no eran muchos los que caían en este error, en esta tentación del deseo desmedido de los dones, que muchas veces nos llevan al mal uso de ellos. Este deseo desmedido fue llamado por algunos carismanía. Pero el tiempo ha pasado, los años han pasado y nosotros fuimos testigos de que esta tentación fue en crecimiento. Vimos muchos grupos dotados de dones, dotados de carismas, y se creían que eran exclusivos para un movimiento. Se habían adueñado del Espíritu Santo, que ellos nomás podían llamarse carismáticos, nadie más. Mis queridos hermanos, tremendo error. Toda la iglesia nuestra es carismática. El Espíritu Santo está para todos. Él derrama sus dones para todos. Todos podemos ser agraciados con estos dones del Señor. Y les digo que estos grupos fueron decayendo porque no emplearon las armas, porque tal vez tenían o no tenían los dones que decían tener de repente. O de repente sus líderes no se dieron el tiempo para la formación, no se dieron el tiempo para el pastoreo, para un seguimiento que es muy importante, mi hermano. Y para esto contamos con hermanos muy maduros en la fe, maestros de enseñanza en nuestra iglesia, con los cuales podemos aprender y salir de dudas. Y con mucha pena vimos caer muchos grupos, como también vimos muchos grupos que no tenían alimento y que nos llamaban y que nos invitaban a ayudarles. Y nosotros íbamos como hermanos, porque en Cristo todos somos hermanos. Estábamos un buen tiempo ayudándoles en la música, en las prédicas, y de pronto, una semana, 2 semanas, y decían, no, hermanito, ya no pueden ayudarnos. Nosotros nos íbamos con mucha pena por ellos. Y así nos pasó en reiterados grupos. ¿Qué está pasando? Decíamos con mucha tristeza. Orábamos. Y después nos enterábamos que de los grupos que tenían muchos hermanos, las cabezas de estos movimientos que se dicen carismáticos, iban y los partían en 2. Los dividían en 2 y les ponían un nuevo nombre al segundo grupo. ¿Ya habían trabajado? O sea, encima se gloriaban de su trabajo. Hay un nuevo grupo hemos dado, hay un nuevo grupo, un nuevo fruto. Mentira. Iban a los grupos mayores y les quitaban la gente y formaban un nuevo grupo y le ponían un nuevo nombre. Eso quisieron hacer con nosotros también. La palabra carismática estaba prohibida para otros grupos que no habían nacido en este movimiento. Nosotros tuvimos que orar y somos la comunidad católica misionera, la piedra angular. Pero déjame decirte, mi hermano, que todos somos carismáticos, porque el Espíritu Santo se derramó para todos.
para todos sus dones y carismas. De allí viene la palabra carismático. Y esta carismanía, mis queridos hermanos, ¿qué es? Esta carismanía es el deseo desordenado de los dones y de los carismas. Y se convierte en un real peligro, mis hermanos, porque viene a entorpecer la acción del Espíritu Santo, que quiere darse al montón, pero esta tentación bloquea la acción del Espíritu Santo. Es un peligro. Y este peligro también nos puede llevar a falsas iluminaciones, pretender que tenemos los dones los más extraordinarios y de que, wow, yo recuerdo aquí lo que Pablo nos contaba de la iglesia de los Corintios, la comunidad de Corinto. Corinto era una ciudad muy progresiva, muy adelantada en el comercio, pero tenía influencia griega, donde practicaban muchas religiones, creían en muchos ídolos. Pero Pablo rescata la parte buena de ellos, porque había gente todavía que se conservaba firme en el Señor. Pero él iba a la parte distorsionada, de la parte desmedida que estamos hablando. La doctrina se había distorsionado, había problemas en la doctrina, y lo peor aún, había problemas en la conducta de los corintios, de los hermanos de Corinto. Vivían en una inmoralidad sexual sin límites. Tenían confusión con respecto a muchos temas que Pablo les fue aclarando, pero Pablo le dio mayor énfasis al tema de los dones del Espíritu Santo y les fue aclarando y les decía, entre otras palabras, ustedes, mis hermanos, después de halagarlos, pasó al reproche. Ustedes han recibido todas las riquezas espirituales, don de palabra, conocimiento, todo. No les falta ni uno, decía Pablo, no les falta ni uno. Pero viven divididos, viven en chismes, en discordias. Yo les vengo a hablar que por causa de estas divisiones, por causa de estas discordias, la iglesia se puede destruir, como ha pasado con muchas comunidades, con muchos grupos de oración. Y nos puede pasar a nosotros también, mis hermanos. En todo grupo de oración, en toda comunidad, en toda la iglesia católica, debe haber armonía, debe haber acuerdo. Todo dado en un clima de paz, de amor. A esto fue Pablo a la comunidad de Corinto. Y es más, les dice, Dios, lo leo textualmente para no decir otras palabras, pero Dios ha llamado, dice, Dios ha llamado a los sabios de sabiduría humana, porque para ellos esto es una tontería. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, tengan en cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a importantes familias. Dios nos ha escogido a los que el mundo tiene o tilda por tontos,
¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a los que el mundo tilda de débiles para reforzarnos con su poder. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, los que no valen nada, para anular a los que son algo. Mis hermanos, nadie puede presumir delante de Dios, y aquel que quiera enorgullecerse, que se enorgullezca, pero de Dios, de que tiene a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. ¿Qué síntomas tiene esta carismanía, esta enfermedad? Que no es una enfermedad, por decir, física, ¿no? Pero también lo es espiritualmente, desde el sentido espiritual. Dice, la persona que está en esta tentación del deseo desmedido de los dones y el mal uso, por sí misma decide sobre los dones supuestos que ella cree o él quiere tener, aunque sea de noche, para que no... que salen de su deseo humano o de su falta de formación o conocimiento, pero no del discernimiento espiritual, ni de la oración, ni de la confirmación de su comunidad a través de los hermanos. Muchos fingen. Nosotros lo hemos experimentado en nuestro grupo de inicio. Salía el ministerio de música y todos sacaban sus panderetas guardadas de su bolso. Los que no estaban en el ministerio, que no era malo, pero se ponían y a bailar y a tocar en medio de una alegría propia, porque ellas decían, yo también tengo el carisma y ustedes no me van a prohibir. Decían, ¿no? La responsable del grupo no sabía qué hacer. Les faltaba formación, les faltaba instrucción, les faltaba sencillez, les faltaba humildad, que son las condiciones para que el Espíritu Santo te llene de los dones. Faltaba esa confirmación de la comunidad, del grupo. ¿Cómo se iba a lanzar tan intempestivamente a decir, yo tengo el don? Esto pasaba, este es un punto muy importante, hermanos, porque se ha visto en muchos grupos, en muchas comunidades. Y esa actitud de hermanos así, que no respetan las nociones del Espíritu, pero que pretenden tener un don que no tienen, dañan su grupo, dañan su comunidad. Y mucha gente se va. Mucha gente se va por causa de esto. Se van dañados. Porque problemas tenemos en casa, más problemas en mi grupo, donde supuestamente voy a llenarme de Dios y de pronto escucho aullidos, gritos de indio e insultos y todo lo demás, pues eso lo veo en la calle, mejor me voy a mi casa, ¿no? Hay otro punto más. Esta tentación hace que una persona, ¿no? Baje su calidad de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque como presume que tiene todos los dones y todas las manifestaciones del Espíritu Santo, va a buscar grupos donde haya mucha actividad carismática y va a ver y se va a identificar. Ah, aquí caigo yo, aquí yo soy aquí, yo soy acá, uno más, ¿no? Pero ¿qué fue de su vida espiritual? ¿Por qué decirnos que su vida espiritual va en bajada? Porque ese hermano no consultó a nadie. Ese hermano no quiere orientación. Ese hermano no quiere ayuda, no quiere formación, no quiere instrucción. Ese hermano se va apartando de la verdadera vida espiritual. Ese hermano va a distorsionar un poco el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestra tradición de la Iglesia Católica. Realmente esto es un riesgo. Hay otras personas que caen en esta tentación, que no se orientan precisamente a la gloria de Dios, ni a edificar la iglesia, ni a
ni a trabajar en sus grupos. Lo hace, sí, pero para edificarse a sí mismo. Estos hermanos que buscan edificarse a sí mismos, buscan el aplauso, buscan el prestigio, buscan la admiración, buscan ser admirados por todas las personas. ¿Para qué? Para alimentar su ego. Este es el conocido exhibicionismo, por llamarlo así. Pero no participa. No participa en la edificación de su grupo ni en la iglesia. Solamente va para eso. Porque ese es su alimento, sentirse halagado. Que lo llamen, que lo inviten. Ora por mí, hermanito. Danos un tema, hermanito. Y presentan su currículum como si fuera una empresa la iglesia. Yo estudié esto otro. Y mencióname, hermana. Mencióname lo que estoy diciendo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la forma correcta? ¿Podemos, hermanita Margot, y podemos recibir halago y admiración de los hermanos? Claro que sí. Claro que sí, podemos recibirlo, mis hermanos, y aceptar esas palabras de halago. Pero nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor. En el Señor, que es el que ha actuado a través de nosotros. Y en los hermanos, en nuestros hermanos, ¿no? A quienes servimos. Y lo haremos con sencillez, y lo haremos con alegría, lo haremos con humildad. Podemos recibir esos halagos. Como ven, mis queridos hermanos, los dones carismáticos es necesario que sean discernidos y descubiertos bajo la acción del Espíritu Santo. Es la mejor manera y la más segura, porque así podemos descubrir realmente si esto proviene del Espíritu Santo o si esto proviene de nuestro deseo o, como les dije hace un rato, proviene de el maligno, ¿no? Que está en nosotros, que actúa en nosotros. Y es la comunidad o el grupo el que va a ver los frutos de tu carisma. Va a ver los frutos que vas dando y lo va a ir orando y lo va a ir discerniendo junto con otros hermanos de la fe, junto con otros hermanos que tienen experiencia en dones. Y ellos son los de tu comunidad, los que van a dar y van a confirmar que tú los tienes. Mis queridos hermanos, vamos a escuchar muchas veces las palabras: a mí me guía el Espíritu Santo y no necesito de ayuda ajena. Suena soberbio, ¿verdad? Realmente todos necesitamos ayuda. A mí me guía el Espíritu Santo, o sea, como si él se hubiera comprado el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, si estamos en el camino del Señor, ante tanta tentación, yo no puedo decir esto, tremendo error, porque no somos infalibles, todos fallamos y caemos, y ahí estamos entre hermanos en la comunidad para podernos levantar, para ayudarnos. No puedo decirle, como dice la palabra, el ojo no puede decirle a la mano, tú no me sirves, no te necesito. Muchos miembros conforman el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Debemos aceptar los dones que el Señor nos da? Claro que sí, mis hermanos. Y podemos pedirle en abundancia que derrame los carismas, el Espíritu Santo. Lo necesitamos, mis queridos hermanos. Todos somos importantes para Dios y todos somos muy queridos por Dios. No porque tengamos un carisma, dos, o porque no lo tengamos, o porque tengamos muchos. Simplemente porque somos sus hijos. Esta adopción que recibimos desde nuestro bautismo. Dios nos ama y en ese amor nos regala su Espíritu. Ese Espíritu Santo que no viene con las manos vacías, mis hermanos, que viene con muchos regalos para ti y para mí, que son confirmados en la confirmación, en otros sacramentos.
Y como toda enfermedad necesita un tratamiento. Toda enfermedad necesita un tratamiento, pero este tratamiento es de índole espiritual. Es difícil, mis queridos hermanos, para muchos de nosotros admitir que hemos caído en una tentación, de cualquier índole. Es difícil que por nosotros mismos lo aceptemos. Es importante y necesitas la ayuda de que te hagan saber, mi hermano, mi hermana, te estás equivocando. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Pero que la misma persona lo reconozca, muchas veces hay hermanos que sí, pero hay hermanos que no. Y a ese no, yo no lo tengo, le aumentan el orgullo. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Para poder demostrar que están bien. Yo estoy bien, yo no estoy mal, aunque por dentro sí lo estén. Y para esto, mis queridos hermanos, hay 3 maneras, 3 medios de poder ayudar a nuestros hermanos, de poder ayudarnos mutuamente, porque yo también puedo ser tentada. Y el primero es que tú, mi querido hermano, reconozcas que has caído en tentación, que necesitas ayuda. El primero. No te niegues a la ayuda de tus hermanos. Te va a hacer bien. Te va a abrir los ojos espirituales. Te va a reconfortar. Vas a retomar la carrera que dejaste atrás. ¿No te gustaría llegar a la meta como lo hizo Pablo? El segundo medio, mis queridos hermanos, la ayuda fraterna. La ayuda fraternal, la ayuda de los hermanos. Esta ayuda fraternal que no debe ser una imposición, sino debe ser como un diálogo ameno, un diálogo que no va a llevar al hermano a herirlo más, a agravar más su situación o a hacerlo sentir mal, sino un diálogo entre el que va a ser ayudado y el ayudante, en un clima de amor, en un clima de oración, mis queridos hermanos. Y para esto, el ayudante tiene que ser un hermano con mucha experiencia en el tema. Tiene que ser un hermano que tenga mucha madurez espiritual. Y de repente conozcamos a un sacerdote que tenga también este conocimiento de carismas y pueda también darnos la ayuda correcta. El tercero, mis queridos hermanos, es la oración. Si tú estás afectado, yo estoy afectada, tengo que recurrir a la oración. Es la oración del afectado, y mira qué importante, que no puede faltar, la oración de tus hermanos, de tu comunidad. En ese dúo, en ese binomio, tu oración y la oración de tus hermanos, la oración de toda tu comunidad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque ahí en la oración tuya y en la oración de tus hermanos, Dios pone a nuestra disposición, Dios pone a nuestro alcance la acción de su poder, aleluya. Dios va a actuar con poder en ese momento. Su espíritu se va a mover. Su espíritu se va a mover tanto y tanto y tanto, mi querido hermano, que tú y yo lo vamos a sentir. Tú y yo vamos a quedar maravillados de este actuar. Mis queridos hermanos, ha pasado el tiempo y nuestra iglesia necesita ayuda.
Estuvimos en la sinodalidad, invitados por el párroco, fuimos con gran parte de la comunidad. Y de allí vamos a darles respuesta, vamos a llamarles, pero nada, hasta el día de hoy, como dijo la hermanita Verónica, ¿no? Y esto es un mandato del Vaticano. Es un mandato, porque allí va a permitir el conocimiento de todos. ¿Queremos unidad en la iglesia? ¿Queremos armonía? ¿Queremos servir al Señor? Para eso nos hemos juntado. Pero hasta ahora no se escucha nada. Hay muchos grupos que ya ni se oyen ni respiran. Y por consecuencia, muchos van muriendo en su fe. No saben qué hacer ante la prueba. Oremos, mis queridos hermanos. Oremos. Bendito sea el Señor. Hermanos, en esta noche el Señor